no había lugar en los lugares donde podía llegar Jesús. De tal manera, fíjense, más adelante dice, versículo 15, ahí está hablando de la más historia de los pastores, dice, en el 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, etcétera. Ya te cuenta que un ángel se les aparece. Entonces dice, el ángel les dice en el versículo 2, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué les dijo a los ángeles? Que iban a estar en un pesebre. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres, o buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Bueno, en pocas palabras, si usted ve toda la historia, se encuentra que realmente no había lugar en las posadas o en el mesón para Jesús. Por lo tanto, Jesús nació en un pesebre, no porque fuera pobre, no porque José, el carpintero, el empresario José, dueño de una carpintería, que no era el trabajador, ¿verdad que no era el trabajador José de la carpintería? No porque José no tuviera para pagar una posada. ¿Estamos de acuerdo? Mateo capítulo 1, versículo 23. Un ángel se le pareció a José, hijo de David, dice, diciéndole que iba a concebir María, su esposa. El 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es, ¿quién? ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿Ustedes creen que Dios es pobre? La pregunta, si Jesús es Emmanuel, llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿ustedes creen que Dios con nosotros, o ese Dios que vino y se manifestó en carne, Dios que es el dueño del oro y de la plata, ¿ustedes creen que Dios es pobre? Bueno, pues vamos a Levítico, es cierto que Dios es pobre. Levítico, capítulo, el último capítulo, por ahí viene. Levítico, creo que es el 27. No, miento, es Ageo. Bueno, ahorita se lo voy a checar bien, porque son citas bíblicas que no traigo anotadas. A ver, vamos a Ageo, a ver si lo encontramos. Por ahí están los profetas menores. Sí, un poquito antes de los salmos. Fíjense bien. Dice Ageo. Fíjense bien. Versículo, Ageo capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Porque así dice Jehová, dice el versículo 6, Ageo 2,
Ya lo encontraron, un profeta menor, está un poco complicado encontrarlo, un poquito antes de Zacarías, antes de Mateo, por ahí. Ageo capítulo 2, ¿ya lo tiene? No es muy sencillo porque es un profeta menor y son poquitas hojitas, capítulos los que tiene. Ageo capítulo 2 ya, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Qué se refería con que iba a hacer temblar? Fíjense bien. Haré temblar a todas las naciones. ¿A qué se refería? ¿A un terremoto, hermano? No. Fíjense bien a qué se refiere ese temblor. Y vendrá, fíjense, aquí viene el temblor. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué significaba ese temblor? La venida de Jesús, en pocas palabras. La venida de Jesús y el deseado de las naciones. ¿Por qué se le llama deseado? Porque todo el mundo deseaba ser libre de la opresión de las tinieblas. Ageo capítulo 2, versículo 7. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice el versículo 8, ¿qué significa llenar de gloria una casa? Se refería a la casa de Israel o a un pueblo o una nación. ¿Qué significa llenar de gloria una nación? Ahí viene de qué manera Dios iba a llenar de gloria una nación. Mía es la plata y mío es el oro, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el oro y la plata? Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y luego dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz. Esa palabra paz significa prosperidad también. Daré paz o prosperidad en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el oro y la plata? Para que me entienda. ¿O será muy pobre Dios? No, Él dice que de Él es el oro y la plata. Entonces ese Dios que vino y se manifestó en carne, ¿a qué cree que vino? ¿A ser un pobrecito sobre la tierra? Bueno, vamos a regresar a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. ¿Dios es el dueño de la plata, sí o no? ¿O habrá mentido Dios? ¿Realmente era pobre y vino, o era rico y vino a mostrar su pobreza a los seres humanos? Para que los seres humanos lo vieran siempre pobrecito y todos imitaran su ejemplo. ¿Será así? No. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es Jesús, el mismo Dios que vino y se manifestó en carne, vino a ser semejante a los hombres como un ser humano. Ese mismo Dios que vino y se encarnó, que era dueño o es dueño del oro y la plata, ¿ustedes a qué creen que vino a la tierra? ¿A mostrar su pobreza? Si Él es dueño del oro y la plata, ¿por qué dicen que Jesús fue pobre? Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Mateo capítulo 2, versículo 1, ¿cuántos magos vinieron? Unos. ¿Verdad que no dice que 3? ¿Verdad que no dice que 3? Sí es cierto que no dice. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, pero que también le traducen reyes. Magos o reyes magos. Que eran, o sabios también, se traduce también en la Biblia. Estos personajes eran diciendo, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A quién venían a adorar estos magos? No a un ser humano. ¿Venían a adorar a quién? Al rey de los judíos. ¿A quién venían a adorar? A un rey, ¿sí o no? Ahora, ¿qué idea traían los magos? Pobrecito Jesús, hay que llevarles presentes de oro y plata porque pobrecito ni para los pañales tienen. ¿Usted cree que le llevaron oro y plata porque no tenía para los pañales José? ¿Y la Virgen María?
¿Por qué le llevaron oro a estos magos? ¿Acaso era para ese oro y esas ofrendas que le llevaban, eran para adorar al Rey de Reyes? ¿Se dan cuenta? Iban a adorar a un rey y llevaron ¿qué? Ofrenda. ¿Qué llevaron? Oro y plata, bienes materiales para adorar ¿a quién? A Jesucristo, el Rey de Reyes. Ahora imagínense unos reyes que tenían un alto respeto por Dios. Estos reyes que tenían alto respeto por Dios, que eran del oriente o reyes del oriente, fueron a adorar al Rey de Reyes porque ellos reconocían los tiempos, porque Dios les mostró los tiempos cuando iba a venir ese Dios a manifestarse en carne, pero un Dios que se le llamó Rey de los judíos, así se le llamó. Venían a adorar al Rey de Reyes ellos, y para adorarle, ¿qué llevaron? Presentes, ¿verdad? Para adorar a Jesús. ¿O qué llevo, hermano? ¿Alguna vela mejor? Digo, ellos llevaron bienes materiales para adorar ¿a quién? A Jesús. ¿Verdad que no nada más se trata de levantar las manos? Jesús, te amo y levanto mis manos. ¿Con qué adoran a Jesús? Con bienes adoraban a Jesús. Es decir, cuando usted lleva sus ofrendas al alfolí, lleva sus ofrendas, como le llame, canastita, o como le quiera llamar, ya el alfolí ya ni existe. Pero bueno, alfolí significa un lugar, un almacén donde depositaban semilla, etcétera. Cuando llevan los diezmos, o dice Deuteronomio que deben llevar los diezmos o las ofrendas, ¿para qué cree que lo hacía el pueblo de Israel? Para adorar. ¿Por qué lo hicieron estos reyes magos? Iban a adorar a Jesús. Ellos no se fijaban si había un sumo sacerdote israelita ahí, ay, se va a clavar con mi lana, se va a clavar con mis ovejitas. Ellos no veían eso, ellos iban y adoraban a Dios, porque su mirada no estaba en lo material. Al contrario, ellos adoraban a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos Israel, y jamás reclamaban. A ver, sumo sacerdote Caifás, un ejemplo, ¿no? De los que estaban en la época de Jesús. A ver, ¿qué hiciste con mis diezmos? ¿Qué hiciste con mis ofrendas? Ellos no reclamaban, solamente daban. ¿Por qué cree que Israel ahorita es muy próspero? Es un país de los más prósperos, Israel, ¿sí sabía? Son muy prósperos los israelitas, porque ellos siempre han creído a Dios. Ahora compare a Israel y a África. ¿Cómo está África y cómo está el pueblo de Israel? Compare Israel y compare México. Israel hasta tiene armamento del mejor armamento que hay a nivel internacional. Tiene Israel el mejor armamento. ¿No se ha dado cuenta cómo atacan a los pueblos vecinos ahí? Y los otros pueblos que eran, no recuerdo cómo se llama el pueblo vecino ahí, que les quitaron Irak, y aparte era otro no me acuerdo cómo se llaman los otros ahí, que están ahí en la franja de Gaza, no sé cómo se llama. Entonces, todos ellos se defendían con riflitos y pistolas, Israel con un ejército bien armado. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que tienen hasta para armamento? ¿Serán muy pobres los israelitas? No. Tiene uno de los mejores y más sofisticados sistemas de aviación y de guerra, de tanques de guerra. Por eso exactamente Estados Unidos inclusive protege a Israel, porque entiende que Israel es una nación con la cual estuvo Dios, siempre estuvo Dios con ellos. ¿Por qué cree? Porque Israel siempre le creyó a Dios en esa área de la financiera. A lo mejor no creerían en Jesús, no creyeron en la provisión en Jesucristo que envió Dios mismo encarnado. Pero ellos, antes de la venida de Jesús, tenían el Dios que ahorita tenemos nosotros. A lo mejor ahorita ya no es el mismo Dios el que tienen, ¿no? No puedo asegurarlo, pero sí puedo decirle algo muy importante, que los que estamos en Cristo Jesús, estamos creyendo que ese mismo Dios vino a nosotros a rescatarnos de las tinieblas. Eso sí se lo puedo decir, y estamos plenamente convencidos. Entonces, mire, es algo muy importante entender que cuando llegaron estos reyes magos, llegaron a adorarle y le llevaban presentes a Jesús. Ahora la pregunta, ¿ahorita ya no existe Jesús, hermano? ¿O si está presente en los lugares donde se declara su nombre? Él dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces en el nuevo pacto se le ha dicho a la gente, pues que le dé lo que le sobra a Jesús. Dale, tu limosnita, pasa a la canastita y hay que le eches un peso. ¿Realmente eso era lo que los magos llevaban, un peso para Jesús? No. Vea la actitud de la gente que creyó en el Rey, en el Mesías que venía a la humanidad. Fíjense, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos
diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿De qué manera le adoraron? Fíjese, el caso es que le cuenta la historia a Herodes. Herodes le dice: díganme dónde van a hacer para ejecutarse a Jesús. O sea, no lo hizo con buena intención. Herodes no quería adorar a Jesús, ¿se dan cuenta? Quería saber dónde estaba para destruir a ese rey, porque creía que lo iba a sustituir a él. Pero fíjense más adelante. Versículo 8, el 9, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿A dónde se detuvo la estrella? Donde estaba el niño. La pregunta es: ¿dónde estaría el niño, hermano? ¿Estaría en el pesebre con los vaquitas ahí? Porque José ya no tuvo ni para pagar la posada. Es más, ya no tuvo ni para regresarse a su casa. Ya no agarró el camión del burro ya, o el caballo. Ya no tuvo José para regresarse ni para comida en el camino, por lo tanto se quedó toda la vida en el pesebre. ¿A dónde llegaron los magos? Fíjense bien. Llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Dónde se detuvo la estrella? Donde estaba el niño Jesús. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en el pesebre vieron al niño con su madre María. ¿Verdad que no dice pesebre? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Pero qué no dicen que estaba en un pesebre, hermano? Fíjese bien, ¿cuál es la diferencia entre la historia esta y la de los que andaban cuidando ovejas allá? La historia esta, que los magos no llegaron al pesebre. Los magos llegaron más o menos aproximadamente un año después de que habían llegado los que cuidaban las ovejas, es decir, ¿cómo se le llama a ellos? Los pastores llegaron al pesebre cuando recién nació Jesús, y los magos no llegaron cuando recién nació Jesús. Llegaron aproximadamente, dice la historia, que un año después llegaron, pero ya no ahí, sino a la casa de Jesús. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿De qué manera lo adoraron, hermano? Levantando manos, nada más postrándose, doblando rodillas. No, se postraron delante de él y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes. ¿Qué eran esos presentes, hermano? Era un peso, 50 centavos o 10 centavos, que sonaran en la canastita que pasaba. No. Bueno, pero eso hacíamos, ¿sí o no hacíamos? Antes a X iglesia donde íbamos. A ver, voy a sacar la moneda más chiquita, a ver. Si el billete se quería venir junto con si el billete si el billete se quería venir con la moneda, hasta el dedo chiquito lo usamos. Regrésate. Ay, al fin salió el pesito. Ese va para Jesús. Eso hacíamos. O sea, no, yo lo hice muchas veces por ignorancia, la verdad, por ignorancia. Pero ahora, cuando veo sus milagros, su manifestación, cuando veo las sanidades y los milagros creativos que él hace, no, digo, Jesús está realmente en este lugar. Y siempre donde yo me congregaba, siempre le daba lo mejor, lo primero lo escogía, y no nada más diezmos, ofrendas. Y siempre trataba de ser espléndido, porque yo se lo daba al Rey de Reyes. Entonces fíjese bien, y ahorita lo seguimos haciendo igual. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿Cómo lo adoraron? Postrándose, pero también abriendo sus tesoros. Le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Entonces le ofrecieron oro a Jesús. La pregunta es: ¿Jesús se acabaría a María, la madre de Jesús, la Virgen María y José, se acabarían ese oro y esa plata? ¿O qué pasó con ese oro y esa plata? ¿No tendrían para comprarle pañales al niño? ¿Qué pasaría con la empresa de José, el carpintero? ¿Se destruyó la empresa? ¿Qué pasó con la casa donde vivía Jesús con sus padres? ¿Se destruyó la casa de tal manera que vivían en una chocita? No dice que vivían en una casa. Ellos tenían casa. Es decir, en pocas palabras, José
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre natural, pues, porque sabemos que es el Padre natural que crió a Jesús, ¿verdad? El Padre de crianza no era pobre. Tan es así que no era pobre, que aparte de ser un empresario carpintero, aparte llegaron reyes a llevarle oro. ¿Cuántas toneladas le llevó la reina de Saba a Salomón? Aproximadamente, ¿se acuerda que lo vimos hace 2 domingos? 4 toneladas de oro. Una reina a un rey llamado Salomón. ¿Cuánto le llevarían más de 3 reyes al rey de reyes llamado Jesús, si los presentes que llevaba una reina a un rey Salomón eran presentes de 4 toneladas de oro? ¿Cuánto cargarían estos reyes con todo su séquito de siervos? ¿Cuánto cargarían ellos? No te lo especifica la Biblia, pero ¿cuánto cargarían ellos para llevarle oro al rey de reyes? ¿Cuánto cree? ¿Cuánto se imagina? Y no era uno, eran unos, dice, eran varios. ¿Cuánto oro le llevarían a Jesús? ¿Se lo acabaría ese oro José? La empresa carpintera le tronó a José y ya no tuvo para darle de comer a Jesús. De tal manera que los guaraches de Jesús están desgastados y a veces duraba 2 años con ellos y los remendaba. ¿Acaso así sería ese Jesús? Esa es la pregunta que haríamos a los que dicen que Jesús fue pobre, ¿verdad? Porque nosotros sí creemos que Jesús vivió con sus padres, que su padre era un empresario carpintero y además le llevaron oro, presentes, oro, plata y especias aromáticas que en aquella época tenían un gran costo, un gran valor, ¿verdad? Eran, fíjense, oro, incienso y mirra, eran especies que tenían su valor económico. Entonces sigue la historia, ¿no? Donde ya les avisa que ya no fueran otra vez con el Herodes allá, ¿no? Porque sabían que ese Herodes iba a querer matar a Jesús. De tal forma que ya vamos a Lucas capítulo 9 para analizar un poquito ya la vida de Jesucristo por allá en la época de que ya tenía sus 30 y tantos años. Jesús después de sus 30 años. Lucas capítulo 9. Ya lo tiene el 9 de Lucas. Vamos a leer del capítulo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo. A ver, usted me dice cuándo más o menos, para que lo lea también y usted le conste lo que le estoy hablando y no diga, me están enseñando mal, me están enseñando algo que no está escrito. No, que usted mismo le conste, en la Biblia que usted tenga, no importa. Si es mormona, si es testiga, si es de los adventistas, si es católica, no importa. La Biblia de Jerusalén católica es muy buena. La Nácar Colunga es buenísima, la católica esa es buenísima, es una de las que más me gustan a mí. Entonces yo también uso Biblias católicas. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Jesús iba a trasladar de un lugar a Jerusalén, ¿sí o no? Ok. Entonces fíjese bien. La frase muy común que se ha utilizado entre el pueblo cristiano, a lo mejor usted antes no era cristiano, no era hijo de Dios, pero dentro de la iglesia cristiana se utilizó mucho una frase muy para demostrar que Jesús no tenía ni dónde caerse muerto, no tenía dónde vivir y vivía a veces entre las bestias del campo, a veces dormía en las montañas porque no tenía casa. Entonces es importante entender que Jesús sí tenía casa y eso lo vamos a mostrar bíblicamente. Lucas 9:58. Fíjense bien, este texto bíblico aislado e independiente lo utilizan para demostrar que Jesús no tenía casa. Y le dijo Jesús, se le presenta ahí un hombre en el versículo 57, yendo ellos uno le dijo en el camino, Señor,
te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y leen ese versículo bíblico y ¿saben lo que hacen? Cierran la Biblia y dicen: Jesús no tenía casa. Pero ¿qué hacemos? Lo que escudriñamos la palabra, seguimos leyendo. ¿Qué les parece? Y leemos antes y leemos después. ¿Está correcto? Para ver si es cierto que Jesús quiso decir, con ese solo texto bíblico, él quiso decir, ¿sabes qué? Como diciendo, no tengo ni dónde dormir. Le dijo Jesús: ¿y por qué me vas a seguir? Si no tengo ni dónde dormir. Es decir, no tengo casa, no tengo burritos, no tengo barca, no tengo nada, no tengo ni dónde caerme muerto. Por lo tanto, ¿para qué me sigues? Si vas a pasar necesidades conmigo. ¿Será acaso sí ese Jesús de la Biblia? Pero eso gran parte del pueblo cristiano así lo dice, ¿eh? El pueblo cristiano, bueno, de la religión cristiana, pues nosotros no somos de ninguna religión, ¿verdad? Somos estudiosos de la palabra. Por allá en Culiacán, una persona, una cristiana por ahí que iba allá en Culiacán, más bien el término cristiano sabe que no es bíblico. Somos seguidores de Jesucristo, eso es correcto. Cristianos se les llamó a los que andaban persiguiendo, y los romanos fueron los que le llamaron cristianos, porque andaban persiguiendo entre los judíos, y los romanos llamaron a los que seguían a Jesús cristianos. Pero Dios nunca nos llamó cristianos. Tan es así que, bien, mire, vamos a Romanos 9 para que vea usted cómo nos llama Dios. Romanos capítulo 9. Versículo 25. Desde el 22 vamos a leer, mire. Romanos 9, 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahí ya lo analizamos en la soberanía de Dios, que no quiere decir que Dios preparó a personas para enviarlos al infierno, ¿verdad que no? No. Bueno, 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, diga, a mí, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a quién, a los judíos. Se dan cuenta que no nada más vino a los judíos, sino vino a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, es decir, cualquier nación, para que me entienda. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada también la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados ¿cómo? Cristianos. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios, cuando se dirige a usted, cuando habla de usted, cuando piensa en usted, Dios no dice: ah, mira, ahí va mi cristiano. No, ahí va mi hijo, dice Dios. Así como dijo a Jesús, le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a Hebreos capítulo 1, para que vea este caso. Que le quede a usted bien claro que usted, bueno, si se quiere llamar cristiano, pues usted sabe, ¿va? Puede decirse: ah, pues soy un cristiano, pero realmente no es la palabra correcta. ¿Qué es usted? Un hijo de Dios, seguidor de Jesucristo, que ama a Jesucristo y que reconoce su sacrificio. Eso es usted. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Fíjese. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo. ¿De qué? ¿A quién se refería? A Jesucristo. Y otra vez cuando introduce ¿a quién? Al primogénito en el mundo. ¿Qué significa primogénito? Que Jesucristo fue el primer hijo de Dios, para que me entienda. Para que no se confunda, es Dios que se manifestó en carne, vino a ser semejante a los hombres, y como un hombre vino a ser hijo de Dios. Eso significa. Y luego
más, versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Es decir, Jesús es Dios mismo, pero también en la tierra anduvo como Hijo de Dios. Entonces le quedó claro, dijo, cuando Dios le dijo a Jesús, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo? ¿Cómo se dirigió el Padre a Jesús? Como hijo, ¿verdad? Y ya lee usted el capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos ¿qué? Cristianos a la gloria, no, muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, Jesús nos salvó a nosotros, pero Dios nos llama hijos, ¿correcto? Bueno, pero ese no era el tema. Vamos a Lucas 9, a ver si lo alcanzamos a terminar. Ya quedan por ahí como 5 minutitos. Vamos a Lucas 9. Las aves no tienen nidos. Lucas capítulo 9, versículo 58. Le dijo Jesús a este hombre que le contesta, maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesús le contesta, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué significa recostar su cabeza? ¿Dónde dormir? Pues. Y muchos cerraron la Biblia y dijeron, Jesús no tiene ni donde caerse muerto. Pues dice la Biblia que no tenía ni casa. Así dicen allá en Sinaloa, ¿eh? Algunos hermanos en Sinaloa. ¿Qué nos espera a nosotros? Muchos dicen, ¿qué nos espera a nosotros si no tenía Jesús ni casa? Pues aunque yo vivo en una chocita, porque Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Si Jesús fue pobre, sigamos el ejemplo de él, hermanos, y ustedes sigan pobres toda la vida. Eso dijo la religión cristiana en algunos casos, ¿no? Y otros más. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nosotros descubrimos como creyentes? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué Dios dijo en su palabra? Eso es lo más importante que le debe de quedar claro a usted. No lo que le dijo cierto líder, no lo que le dijo cierto maestro, no lo que le dijeron los testigos, etcétera, ¿me entiende? Usted debe entender que lo que está escrito es lo que debe ser primordial para su vida. Es lo que usted debe de captar, entender. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Significa que cuando él dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza, no estaba en su ciudad de origen, que en este caso no era Nazaret. Él ya no vivía en Nazaret. Vamos a ver este hecho en Mateo capítulo 4, versículo 13, y no me pierda Lucas 9. Mateo capítulo 4, versículo 13. Fíjense bien lo que dice ahí. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí. Es decir, él no se quedó viviendo toda su vida en Nazaret, ¿se da cuenta? A muchos le llamaban Jesús de Nazaret. Bueno, sí es de Nazaret porque es la zona, lugar donde nació. Belén de Judea, etcétera. En esa zona de Galilea, por eso se le llamaba el Galileo. Pero él vino y habitó ¿a dónde? En Capernaum. ¿Qué era Capernaum? Era una ciudad marítima. ¿Dónde cree que Jesús tenía su casa entonces? Si era una ciudad marítima, junto al mar, exactamente. Era una ciudad marítima. ¿Se va dando cuenta que ya no vivía en Nazaret Jesús? Vivía en Capernaum, una ciudad que estaba a la orilla del mar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Que vivía ya en Capernaum, ya cuando él tenía mayor de edad, pues ya se había separado de sus padres porque él ya había iniciado su ministerio para predicar el evangelio, sanar a los quebrantados, etcétera. Entonces, fíjese bien, vamos otra vez a Lucas 9. Lucas 9:54. 9:51, perdón. Fíjese bien cómo dice Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde?
a Jerusalén. ¿De dónde se tenía que trasladar a Jerusalén? De Capernaum a Jerusalén, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? Ahora, ¿sabe usted la distancia que hay de Capernaum a Jerusalén? Bueno, se la voy a decir. Si usted va en automóvil, son 2 horas con 22 minutos. Que estamos hablando de 197.7 kilómetros, es decir, casi de aquí a... ¿cómo se llama la ciudad de acá? Tepic. Da cuenta, aproximadamente un poquito más lejos de Tepic. Un poquito más lejos de Tepic. Ahora, váyase usted aquí a Tepic caminando o en un burrito. ¿Cuánto tiempo cree que haga? 2 días en burrito o más. Yo que más, ¿no? Porque son 197.7 kilómetros, casi 200 kilómetros. 197.7 kilómetros. Estamos hablando que usted más o menos aproximadamente se recorren en 2 horas y media, aproximadamente. 2 horas y media yendo usted a 120 kilómetros por hora, 110. Ahora divida los 110 kilómetros por hora con los kilómetros del burrito que va a ser por hora y saque las horas que va a hacer. ¿Cuánto hace en 1 kilómetro un burrito? 1 kilómetro hace como unos 10 minutos. En un carro yendo 120 kilómetros por hora son aproximadamente, no sé si por kilómetro, creo que es 1 minuto, medio minuto por kilómetro, algo así. Entonces, saque la cuenta, aproximadamente cuánto duraría, a lo mejor unos 4 días, ¿no? 3 días, 4. Ahora, la pregunta, si iba a durar 4 días, Jesús no se iba a detener en ningún lugar, no tenía que comer, no tenía que dormir, en 4 días iba a ir desde Capernaum hasta Jerusalén. Esa es la pregunta. No, tenía que descansar en un lado, ¿verdad? Si iba a ir 3 o 4 días de camino, significa que tenía que dormir en un lado. ¿Me explico? Ok, él les va. Entonces eran 197.7 kilómetros de la ciudad marítima de Capernaum hasta subir a la parte alta que es Jerusalén. Entonces fíjese bien, dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén, porque ya él tenía que morir, para que me entienda. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Es decir, para subir de Capernaum a Jerusalén, tenían que pasar por una aldea de los samaritanos, por la ciudad de los samaritanos. Entonces él envió mensajeros y dijo, vayan. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. ¿Para qué? ¿Para qué fueron a esos? ¿Para hacerles preparativos para qué? ¿Para qué cree usted? Para darle alojamiento, exactamente. Es decir, iban a las posadas de los samaritanos para a ver que le regalaran donde durmiera el Rey de Reyes, no. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a dónde. Es decir, le vieron cara de judíos, para que me entienda. Entonces, fíjese, le vieron cara de judíos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si a Jesús, o más bien a los mensajeros de él, le vieron cara de judíos, ¿qué significa? Que había un problema de racismo entre samaritanos y judíos, ¿sí o no? Los judíos no aceptaban a los gentiles, ¿sí sabían? Por lo tanto, los gentiles, ¿ustedes creen que iban a recibir bien a los judíos? No, había un problema de racismo entre ambos pueblos. Si leemos por ahí en San Juan capítulo 4, el caso de la mujer samaritana, usted se va a dar cuenta que había problemas. Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, versículo 5. Entonces está hablando de Jesús y una mujer samaritana. Dice, cuando pues el Señor entendió, en el versículo 1, San Juan capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dijo a José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Dónde se sentó? En un pozo en Samaria, ¿sí o no?
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿A qué fueron los discípulos a la ciudad? Mendigando a ver quién les daba un pedacito de pan. Se va dando cuenta que los discípulos de Jesús compraban comida. ¿Verdad que compraban comida los discípulos de Jesús? ¿Por qué cree? Porque tenían dinero y tenían un tesorero llamado Judas, que era ladrón. ¿Va? Entonces fíjese bien, porque se extraía de los tesoros, de lo que entraban ahí en las ofrendas con Jesús. Bueno, entonces fíjese, vino una mujer a Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame a beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Le queda claro que fueron a comprar. Jesús no andaba mendigando, a ver, voy a llegar a esta casa, a ver, ¿quién se compadece de mí? Párame un vasito con agua y una torta ahogada. ¿Ve que no? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Le queda claro que Jesús compraba de comer. No andaba a quien le regalara comida. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí. Significa que no convivían ambos pueblos. Estamos captando. Porque los judíos despreciaban a samaritanos. ¿Por qué? Les llamaban gentiles, que no tenían a Dios en su vida y despreciaban a los demás pueblos. Por lo tanto, ni samaritanos querían a judíos, ni judíos a samaritanos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Lucas 9 otra vez. Lucas capítulo 9, versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea a los samaritanos para hacerle preparativos. Nuevamente Jesús envía a sus discípulos para que le hagan preparativos. ¿Para qué cree? Si eran 3 o 4 días de camino, Jesús quería descansar, ¿sí o no? Quería dormir en un lugar, ¿sí o no? ¿Cuál era la idea? Rentar, pagar en un lugar donde dormir. ¿Usted cree que iba a ver si le regalaban el hospedaje? No. Si compraron comida, ¿usted cree que Jesús no pagaba por hospedaje también? 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, es decir, le vieron cara de judíos y como no convivían, no se trataban, no se querían, en pocas palabras. Viendo esto sus discípulos, 54, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense lo que ellos pedían, algo malo. Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, nosotros no sabéis de qué espíritu son, es decir, el Espíritu Santo no mata a nadie, en pocas palabras dijo Jesús. Si el poder del Espíritu Santo no es para derramar fuego y destruir gente, eso es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Jesucristo mismo demostró que Dios mismo no destruía, no consumía, no mataba personas, ahí lo está diciendo él. No saben ustedes de qué espíritu son, dijo. No saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? Para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Verdad que no estaba ni en Capernaum, ni en Nazaret estaba, ni en Jerusalén? ¿Verdad que no estaba? Estaba en una ciudad intermedia entre que se llamaba Samaria, entre Capernaum y Jerusalén. Entonces se fueron a otra aldea. ¿Qué pasó? Andaban buscando un lugar donde dormir, estamos de acuerdo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué significa? ¿Que no tenía casa? No, significa que estaba en una ciudad donde no habitaba, es decir, no estaba en Capernaum, ni estaba en Jerusalén, ni estaba en Nazaret, en la casa de sus padres, en Belén. ¿Dónde estaba Jesús? En Samaria. ¿Cuándo dijo que no tenía que recostar su cabeza? ¿Dónde dormir? ¿Dónde dijo? Cuando estaba en Samaria, no cuando estaba en Capernaum, donde su casa estaba junto al mar, que lo vamos a mostrar el próximo domingo. ¿Correcto? Entonces la frase clásica en el 59, dijo otro, sígueme, él le dijo, Señor, déjame primero que vaya en tierra a mi padre. Esa es otra historia, ¿no? Ese hombre le dijo, sígueme, déjame que entierre a mi padre. ¿Qué dice este hombre? No porque su padre estuviera muerto, sino porque él decía, bueno, hasta que mi padre tiene 50 años, hasta que cumpla 80, 90, 100 y se muera, hasta entonces te voy a seguir, Jesús. Y Jesús le dijo, en pocas palabras, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, tú sígueme y deja que la demás gente siga igual.
si no quiere creer en mí, pero tampoco le habló que lo despreciaba, ¿correcto? Es decir, debemos amar a nuestras familias independientemente que crean o no como nosotros, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero esa no es la historia en pocas palabras nos dice que cuando dijo Jesús que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos unidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, nunca lo dijo Jesús porque no tenía casa ni donde dormir y no tenía su cama, ¿estamos de acuerdo? No porque Jesús dormía en el monte, no porque Jesús dormía en pastizales junto al... No porque Jesús fuera pobre y no tuviera para comprar una casa, para que me entienda. Porque su casa estaba junto al mar, ya vivía él en Capernaum. Ya no vivía él en Nazaret. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando Jesús menciona esa frase, y esta frase la mencionan muchos lugares, la mencionan, créalo, y le van a decir a usted, Jesús no tenía casa porque dice que no tenía ni donde recostar su cabeza. ¿Sí? Pero lee todo. ¿Usted qué le va a contestar? Lee toda la historia. La historia dice que estaba en Samaria, no en Capernaum, donde estaba su casa. Concluimos con esto. Mateo capítulo 13, para continuar el próximo domingo. Mateo capítulo 13, y con esto concluimos. Para demostrar que él sí tenía casa en Capernaum y su casa estaba junto al mar. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús. ¿De dónde salió? De la casa de Pedro, de la casa de Juan, de la casa de Jacobo, de la casa de sus padres. ¿De dónde salió? Aquel día salió Jesús de la casa. ¿Verdad que no dice que de la casa de Juan, ni de Pedro? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó ¿a dónde? ¿Qué significa que se sentó junto al mar? Que su casa estaba junto a la playa, ¿correcto? Y si usted pregunta en aquella historia, en aquella época, en usos y costumbres de los judíos, y si pregunta en la época actual, ¿cuáles son las casas más caras? Váyase a Vallarta, váyase a Mazatlán, váyase a otra ciudad, y usted pregunte si cuesta lo mismo una casa dentro de la ciudad, dentro de la zona urbana, o cuesta lo mismo junto al malecón. Y se va a dar cuenta que no es la misma valor, es más caro junto al mar. Y si Jesús tenía su casa junto al mar, significa que eran las casas más caras. Y vamos a ver que no era una chocita, vamos a ver que cabía mucha gente. Todo eso lo vamos a mostrar el próximo domingo. Es decir, Jesús sí tenía casa, sí tenía donde recostar su cabeza, sí tenía donde dormir, tenía un lugar donde descansar, correcto. Pero los que querían que lo sanaran, no los dejaban descansar. Ese es otro boleto. Pero cuando él dijo que no tenían de recostar su cabeza fue en Samaria, cuando él iba ya a sacrificarse desde Nazaret a Jerusalén. Eran aproximadamente 297 kilómetros, y esos 197 kilómetros representaban 3 o 4 días de camino, por lo cual Jesús tenía que pasar por una ciudad llamada Samaria, una aldea de los samaritanos, y llegar a hospedarse y pagar hospedaje en ese lugar. Si él mandó una vez a sus discípulos, cuando la mujer samaritana, a pagar para comprar comida, también él quería pagar para tener un hospedaje, para que le prepararan todo y él llegara al lugar donde ya estuviera su posada o el hotel de 5 estrellas donde iba a llegar Jesús. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. Te damos gracias, Jesús, gracias porque eres fiel, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Padre. Te damos gracias. Gracias, Jesús, porque has sido fiel. Gracias, Señor, hemos conocido, Señor, hemos conocido tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que dice tu palabra respecto a quién eres tú, Jesús? Hemos comprendido, Señor, que tú no, cuando anduviste en la tierra, no estuviste pasando necesidades, Jesús. Desde que naciste, Señor, tú nunca pasaste necesidades. Si en un momento llegaste a pasar la circunstancia que naciste en un pesebre, hemos comprendido de acuerdo a tu palabra, Señor, que fue solamente porque no había lugar en el mesón, no porque no tuvieran tus padres naturales, Señor, no porque no tuvieran para pagar. Gracias, Jesucristo, te damos, porque tú nos has mostrado una vez más a través de tu palabra, a través de ti, Espíritu Santo, nos has mostrado, Señor,
que tú no fuiste pobre, Señor, en tus 33 años que anduviste sobre la tierra, ni cuando naciste, ni cuando estuviste en tu ministerio. Que tú tenías tu casa, Señor, lo hemos visto con tus padres, pero también tenías tu casa, Señor, junto al mar en Capernaum, Señor. Te damos gracias porque hemos comprendido que tú, Señor, nunca anduviste pasando esa necesidad, porque la maldición nunca estuvo sobre ti, Jesús, porque nunca estuvo en tu ministerio, Señor, contigo. Te damos gracias por comprender tu palabra, por entenderla, Señor, porque tú nos revelas cada día, Señor, que eres el dueño del oro y de la plata, Señor, y como tal, nosotros, Señor, que somos tus hijos, Señor, hemos entendido que ese oro y esa plata también nos pertenece, que no tenemos que pasar hambre, Señor, ni pobreza, porque como dijo el salmista, no veré justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo lo declaro eso sobre mi vida, sobre esta congregación, sobre cada creyente en toda la tierra, Señor, que comprenda, Señor, que eres un Dios prosperador y que tú deseas, que tú anhelas lo mejor para nosotros, para tus hijos, Señor, para tu creación. Tú anhelas, Señor, derramar ese oro y esa plata. Solamente, Señor, tú quieres ver el corazón de cada creyente, ver, Señor, que en ese corazón existe disposición a creer lo que dice tu palabra, Señor, no lo que nos han dicho las tradiciones, no lo que ha dicho nuestros antepasados, nuestra familia, sino lo que dice tu palabra, que es lo más importante. Por eso, en el nombre de Jesús, yo ahora recibo la prosperidad, me declaro en el nombre de Jesús próspero y declaro milagros financieros, porque el mismo Dios que es dueño del oro y de la plata es mi Padre, y yo soy heredero en el nombre de Jesús de toda esa herencia. Me pertenece a mí en el nombre de Jesús. La recibo ahora y declaro en el nombre de Jesús que paso a otro nivel de prosperidad en el nombre de Jesús, a otro nivel de fe en el cual voy a ver manifestándose en esta tierra, en el nombre de Jesús, la herencia que ya me dejaste. Te doy gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesús, hoy decido, Señor, sembrar en tu reino. Si gusta tomar usted lo que vaya a sembrar para Dios, lo que vaya a dar para su reino, tomarlo en su mano, si usted así lo decide y lo cree. Solamente es para creyentes que no quieren pasar